El juego es consustancial a la vida del hombre y es tan antiguo como la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, el juego ha ido evolucionando y adaptándose a los gustos, necesidades y recursos materiales disponibles en cada época. Desde las primeras civilizaciones se documentan juegos que, con más o menos variantes, han pervivido hasta nuestros días. Asimismo, desde la época clásica, grandes pensadores han concedido una gran importancia a aprender y enseñar a través del juego. Pero, ¿qué es el juego? El Diccionario de la Lengua Española define el juego como ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Pero como veremos, un juego es mucho más y no tiene por qué implicar competición. Es una actividad que se puede realizar sin límites de personas, espacio, tiempo o recursos materiales. Se puede jugar solo con la imaginación. Johan Huizinga, en su Homo Ludens, explica la enorme relación que tiene el juego con la cultura, en tanto que lo lúdico precedió a esta. Este autor considera al juego un elemento inmaterial con una función social que traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física, que da un sentido a la ocupación vital. Por tanto, todo juego significa algo. Diversas escuelas psicológicas como las de Piaget y Vygotsky han estudiado los beneficios del juego en el desarrollo físico, afectivo, emocional, intelectual y relacional humano. De igual manera, la pedagogía, especialmente en el siglo XX y XXI, han analizado las características del juego y sus posibles aportaciones a la enseñanza. El juego como método de aprendizaje ha existido desde siempre, pero es ahora cuando se está reflexionando sobre su enorme potencial. También los artistas, ya que el juego no deja de ser de alguna manera arte, han expresado su opinión al respecto, como el pintor Antoni Tàpies. El juego es un excelente método de enseñanza y aprendizaje y es especialmente útil en el contexto multisocial y multicultural de la clase de lenguas extranjeras. Es una metodología motivadora que impulsa el aprendizaje consciente, significativo, autónomo y cooperativo del alumnado. En general, el juego se caracteriza por la diversidad del número de jugadores, ser una actividad libre y voluntaria, puesto que no se obliga a jugar, tener normas o convenciones definidas y aceptadas, desarrollarse en un espacio y tiempo concretos, presentar su propia narrativa y estética, disponer de un objetivo específico que determina el final del mismo, aportar diferentes recursos y herramientas para ayudar al jugador a avanzar en el desarrollo, construirse con una serie de materiales variados, incluso prescindibles. Puede jugarse imaginativa y verbalmente. Proponer retos y desafíos atractivos que fomenten el trabajo en grupo. Ofrecer, aparte del disfrute de la propia actividad, una recompensa final. Generar sentimientos espontáneos, a veces encontrados, como la tensión, el enfado, la alegría, en el jugador a medida que participa en el juego. Aportar una dosis de competitividad que puede ser muy útil para la implicación del alumno. Por otro lado, son innumerables las aportaciones que ofrecen los juegos al aula. Entre ellas podemos destacar las siguientes. Permiten el desarrollo de diferentes habilidades y competencias en el alumnado. Favorecen la práctica de la afectividad y la socialización. El alumno puede crecer en valores personales a través del juego. Potencian la creatividad del alumno y del profesor. Ofrecen una manera más atractiva para presentar las actividades. Posibilitan el trabajo integrado de destrezas, contenidos formales y componente cultural. Mejoran la competencia comunicativa al proponer situaciones comunicativas reales. Se fomenta una necesidad real de uso. Crean una atmósfera de trabajo más relajada, divertida y cercana. Los alumnos se divierten aprendiendo. Ayudan a establecer una comunicación más fluida y abierta entre profesor y alumno, lo que posibilita
que el docente conozca mejor las características y necesidades de su alumnado. Estimulan la autonomía del alumno en su propio aprendizaje mientras coopera con sus compañeros. Evalúan de una forma más integradora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Disminuyen la ansiedad y ayudan a evitar el miedo al error. Generan sentimientos muy positivos entre los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: alegría, ilusión, empatía, respeto, buen humor, etc. Debido a los enormes beneficios y a las características especiales de los juegos, apostamos por una metodología principalmente comunicativa en la que se presenten las destrezas de forma integrada, la expresión e interacción orales, la expresión e interacción escritas, la comprensión auditiva y la comprensión lectora. Con los juegos, el profesor puede trabajar con contenidos gramaticales, léxicos, funcionales, pragmáticos y discursivos, fonéticos y ortográficos y socioculturales. Asimismo, podemos emplear los juegos como estrategias de aprendizaje para aprender a memorizar, relacionar contenidos, deducir el significado de las palabras por el contexto. Con respecto al momento de ejecución de actividades, con juegos es muy habitual que se utilicen al final de la clase como recompensa o premio, aunque se pueden utilizar en cualquier momento de la clase o de la secuencia didáctica. Los juegos pueden servirnos como actividades introductorias, de desarrollo o de refuerzo o evaluación. Los juegos permiten al profesor diseñar actividades con múltiples tipos de interacciones. Individual, el jugador interactúa consigo mismo o con un objeto, un ordenador, un móvil o papel y lápiz. En parejas, en grupos pequeños, en grupos grandes o la clase entera. Teniendo en cuenta las características del aula y del tipo de curso, se pueden crear diferentes dinámicas dentro de clase. En forma de cuadrado, en forma de círculo, en líneas enfrentadas o el grupo de clase al completo. Antes de jugar, es necesario crear un ambiente de clase tranquilo, relajado, motivador, lúdico y cargado de energía. Asimismo, es fundamental que el profesor potencie una relación cercana y afectiva entre los alumnos. Si introducimos dosis de competición, los alumnos deben saber, ante todo, que es un juego y que lo importante es participar, aprender y respetar a los compañeros. Por ello, es muy recomendable potenciar de forma positiva el componente afectivo e intercultural. De igual manera, antes de llevar cualquier juego al aula, hay que testarlo para verificar que funciona y que puede ser útil para nuestro alumnado y para los objetivos que nos hemos propuesto practicar. Si es un juego creado, tenemos que asegurarnos de que tenemos los recursos materiales suficientes y necesarios para que la actividad funcione. Por ejemplo, si es un juego online o una aplicación móvil, el aula tiene que estar equipada con acceso a Internet y disponer de ordenador, tabletas o móviles. También es muy importante, antes de jugar, facilitar a los estudiantes las reglas del juego y asegurarnos de que las han comprendido, si es necesario, con una actividad ad hoc. Durante el desarrollo del juego, hay que comprobar que la actividad está funcionando, que los alumnos están siendo conscientes de su progreso y de su aprendizaje y que la mantiene la motivación. Después del juego, es la hora de la retroalimentación, de ver cuáles han sido los aciertos y cuáles los errores, y cómo mejorar tanto el contenido como la puesta en escena. También es bueno premiar a los alumnos o a los equipos con diferentes insignias, que valoren diferentes aspectos del juego y no solo al ganador o perdedor. Se pueden dar premios al alumno o grupo más cooperativo, al más aventurero, al más imaginativo, etc. Se puede crear un ranking de puntos que se puede colgar en clase para dinamizar y hacer más divertida la práctica.
A la hora de seleccionar los juegos hay que tener en cuenta los siguientes criterios: el nivel de los estudiantes, su personalidad. Es básico conocer a nuestros alumnos y sus gustos lúdicos. Se les puede hacer un test para comprobar qué tipo de jugadores son, a qué juegan en su vida cotidiana y con qué tipo de juegos aprenden mejor. Su edad, su nacionalidad, el número de estudiantes y el contexto de aprendizaje, es decir, cómo es el aula, cuántas horas de clase tienen, si se trata o no de un aprendizaje en inmersión, el tipo de curso y de clase, si es una clase de conversación, de cultura, de gramática, de vocabulario, etc. Las necesidades de aprendizaje del alumnado, la adecuación a los contenidos impartidos y al momento específico del programa, los recursos disponibles en el aula y la disposición de ésta, el tiempo de duración del juego. Es tan negativo cansar al alumno por exceso de tiempo como quedarnos cortos. A continuación, proponemos una serie de pautas para la puesta en marcha de cualquier juego. Elegir el juego adecuado a las características y necesidades de nuestros alumnos, al contexto de aprendizaje y a los objetivos de enseñanza. Dar instrucciones claras y concisas. Explicar bien las reglas del juego y su objetivo. Nunca se deben cambiar en mitad del desarrollo. Si el estudiante se ve perdido, dejará de jugar y, por tanto, la actividad no será rentable y resultará incluso contraproducente. Trabajar previamente los exponentes lingüísticos y contenidos funcionales que el alumno va a necesitar para jugar. Si se trata de un juego online, también es necesario explicar cómo funciona la plataforma en la que se aloja. Presentar el juego como una herramienta más, como otra actividad seria de clase, no como un premio. El estudiante no debe sentir que se trata de una pérdida de tiempo. Debemos revalorizar el juego como método y estrategia de aprendizaje. Utilizar recursos materiales con un diseño atractivo que invite a jugar. Fomentar la participación, la cooperación y la autonomía del alumnado. Crear cierta dosis de competitividad y recompensar el esfuerzo y el trabajo del alumno con valoraciones positivas, insignias, puntos, premios, etc. Estimular la motivación y la creatividad del alumnado. Para ello es fundamental que el profesor muestre seguridad y entusiasmo a la hora de proponer la actividad. Él va a ser el negociador de contenidos y el guía del juego, y su implicación es primordial para que el juego funcione y los alumnos participen. Durante el juego y después de su finalización, hay que cuidar el tratamiento del error, proporcionar una retroalimentación que ayude al alumno a mejorar y a ser consciente de su progreso, e integrar el juego como forma de evaluación continua. Seguidamente, presentamos 3 tipos de recursos que pueden ser muy útiles para trabajar con juegos: recursos materiales, plataformas en línea y herramientas de dinamización del juego.